90. Señor, tú has sido refugio de generación en generación. Antes que nacieren los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como torrentes de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Gloria a Dios. ¿Usted tiene idea de qué vamos a hablar? De que Dios es, de acuerdo con este texto. Dice ahí el subtítulo del Salmo 90, ¿cómo dice? Vamos a hablar de que Dios es, de que Dios es eterno. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Con la ayuda del Señor vamos a estar estudiando acerca de las características de Dios. Más adelante, no hoy, ¿verdad? Y vamos a estar también viendo los atributos de Dios, las características de Dios, el carácter de Dios. Es algo grandísimo, es un tema muy extenso, ¿no? Hoy vamos a buscar y vamos a ver que Dios es eterno. Gloria a Dios. Dice en Génesis 1:1, capítulo 1, verso 1, ¿cómo dice? ¿El principio de qué? Cuando la palabra dice el principio, ¿de qué principio estamos hablando? El principio de la creación. Y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Estamos hablando del principio del tiempo. Ahí cuando Dios creó, ahí se creó, Dios creó el tiempo, Dios creó la materia y Dios creó el espacio. Gloria a Dios. Estamos hablando de que Dios es eterno, ¿verdad? Ok. ¿A dónde está ahorita Dios en este momento? Dios está en este lugar, pero no le afecta el tiempo. Dice, vamos a volver a leer aquí en el Salmo 90, lo que comenzamos leyendo. Salmo 90 dice, ¿quién lo tiene? ¿Quién lo puede leer? Hasta allí, hermano. Tú nos has sido refugio de generación en generación. ¿Qué quiere decir generación? ¿Qué es una generación? Es una vida. Una generación es una vida. La generación es de que, por ejemplo, nació fulanito, creció, se hizo viejo, y los hijos de fulanito, que son sutanito y menganito, son la siguiente generación. Esa es una generación, y dice de generación en generación. Estamos hablando más o menos de unos 70 a 100 años más o menos de vida. O sea, estamos hablando como de un siglo, que es lo que comprende una generación, de una generación a otra. Dice el 2, antes que naciesen los montes y formaste la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo tú eres Dios. Aquí dice claramente que Dios es eterno, ¿verdad? Dice, antes que naciesen los montes. ¿Cuándo comienza Dios a ser Dios? Desde que creó la tierra. Siempre fue. ¿Desde cuándo Dios es Dios? El hermano dio su opinión. Siempre ha sido Dios. Dios siempre ha sido Dios. Ahora vamos a ver qué significa desde el siglo hasta el siglo. ¿Sí? Está hablando, cuando dice el siglo, no quiere decir 100 años, quiere decir una eternidad. Y si dice desde el siglo hasta el siglo,
es de eternidad a eternidad. Ahora vamos a desglosar esto. La eternidad estaba antes del inicio, que es Génesis 1:1. Allí, de allí para atrás había eternidad. Ahora, hasta el fin del tiempo, cuando la tierra sea removida, vienen cielos nuevos, viene tierra nueva, etcétera, etcétera. Allí comienza la eternidad de nuevo. Para una persona que muere, regresa a la eternidad. Ahora, ¿cómo es la eternidad? Vamos a suponer que este libro es la creación. Ahora, Dios está fuera de este libro. Dios no está afectado en el tiempo ni en el espacio por la creación, sino que Dios ya era Dios. Aquí es donde comienza el tiempo. Aquí está Dios. Aquí también está Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dios sale de la creación, estando en la eternidad, y Él regresa, y a lo mejor ya vamos por acá, pero Él también puede regresar acá. Dios está en toda la eternidad, en todo el tiempo. Es algo muy, muy, muy difícil de entender para el ser humano, pero Dios así habita en la eternidad. Ahora, nosotros a lo mejor no vamos a poder entender la eternidad, o a lo mejor sea un concepto muy fácil de entender. Algo tan sencillo como desde siempre para siempre. Esa es la eternidad. Ahora, el tiempo. Vamos a ver el tiempo. Bueno, vamos a ver primero Salmo 103:17. Salmo 103:17. Me pregunta, por favor, hermanos, aunque sea para decirles que no sé, pero me pregunta, por favor. Aquí está el pastor, él sí sabe. 103:17. ¿Quién lo quiere leer? Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Imagínense que vamos de nuevo a Salmos 90, donde comenzamos. Hay muchas cosas que se pueden examinar aquí en el Salmo 90. Dice el 4: porque 1000 años delante de tus ojos, son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. ¿Cuánto dura una vigilia? Ok, no ese tipo de vigilia. Según la vigilia, según la Biblia, ¿cuánto dura? 3 horas, cada 3 horas hay una vigilia, ¿no? Hay de 3 y de 4 horas. ¿Quién da más? Ok, en el Antiguo Testamento eran 3 vigilias de 4 horas. En el Nuevo Testamento son 4 vigilias de 3 horas cada una. Sí, es el mismo tiempo, pero dividido en menos etapas. No. 12 horas. Sí, es el mismo tiempo. Nada más que en el Antiguo Testamento eran 4 horas, las vigilias eran más largas. Ya se cansó la gente y las hicieron más, pero hicieron más. Para acá son como 2 horas más o menos. Es que se viene modernizando, los tiempos son difíciles, pesados. Gloria al Señor. Dice, y como una de las vigilias de la noche, como el día de ayer, como una de las vigilias de la noche. Y dice luego el 6, por ejemplo: en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. O sea, lo que dice el Salmo 90 es que para Dios
O las cosas son muy lentas o las cosas son muy rápidas. Porque dice 1000 años son como el día de ayer. O sea que son muy rápidas. Son muy rápidas. Segunda de Pedro 3:8, ¿quién lo lee? Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Miren nada más esto. Gloria a Dios. Sabe que el tiempo es algo tan complicado, no para nosotros en este momento, ¿verdad? Porque nosotros tenemos un calendario. ¿Alguien sabe cómo se llama el calendario que tenemos? Gregoriano. Calendario gregoriano. Gloria a Dios. Ahora, el calendario gregoriano fue establecido por los años 1500 más o menos. Esto es algo no tan viejo. Antes del calendario gregoriano, bueno, incluso en el momento de ahora hay culturas que tienen su propio calendario, como los chinos. Los chinos andan por el año 5000, andan pero en el futuro esta gente. Los chinos están ahorita están en el año del cochino, en el año del cerdo están. Cada año cambian, que el año del perro, que el año de la cabra, que el año del pato, de la pata, de los patitos, van cambiando. Ahora, los musulmanes, los que practican el Islam, ellos tienen su propio calendario también. Para ellos viven en el pasado porque están en el año 1400 y algo. Ahora, ¿por qué están en ese año? Porque el año de ellos comienza con la llegada del profeta Mahoma, que vino como en el año 600 después de Cristo, y que según Mahoma sabe un montón de cosas de cristianismo y de tanta cosa, que es el último profeta y que no sé qué, y a los escritos del Nuevo Testamento, los musulmanes dicen que no, que están corrompidos, porque no les conviene, están corrompidos. Y dicen que en no me recuerdo en qué texto del libro de Juan me parece, que habla de Mohammed, cuando dice, y les enviaré otro consolador. Entonces, yo me pongo a ver videos ¿cómo se llama? Donde tienen debates de todo esto, y viene un muchacho que se llama David Woods, y le dice, bueno, ¿quieres ir ahí? Ok. Dice que Dios es el que manda al consolador. Entonces ellos no creen que Cristo es Dios. Entonces le dice, ¿quién manda el consolador? Dios. Ok. ¿Quién está mandando el consolador? Cristo. Entonces estás reconociendo que Cristo es tu Dios, ¿no? Perdió el debate. Gloria a Dios. Entonces, en el tiempo, hermano, el tiempo es tan complicado que tuvieron que pasar miles de años para que se pusieran de acuerdo cuánto iba a durar un año, cuánto iba a durar un siglo, cuánto iba a durar 1000 años. En el tiempo de Cristo, como les digo, cada quien tenía su visión del tiempo, cada quien tenía sus tradiciones. Incluso los israelitas tenían su propio calendario, calendario religioso, calendario civil, no estoy seguro si calendario militar también, pero tenían su propio calendario. Era un poco difícil ponerse de acuerdo, gloria a Dios, con el tiempo. Si usted mira
Si usted mira, por ejemplo, el libro del Antiguo Testamento, donde habla que en el año el año tal el mes de Nisan, ¿sí? Por ejemplo, ese es el que más se escucha del calendario hebreo, el mes de Nisan, que está por marzo y abril, me parece. Los otros nombres están bien raros, por eso uno no se los aprende. Uno se los aprende como el nombre del carrito, ¿verdad? De Nisan. Pero, gloria a Dios, decía que en el reinado del rey fulano de tal, en el tercer año del reinado, era muy difícil mantener una cronología específica y exacta. Y entonces, para el año 1500, como le digo, que se estableció el calendario gregoriano, también existía el calendario juliano, que lo tenía Inglaterra. En muchas partes estaba establecido ese calendario, y lo fueron adoptando poco a poco. Ahorita, si usted viaja a China, por ejemplo, es otro año. Si viaja a un país musulmán, es otro año. Entonces, nosotros tenemos aquí en el tiempo, digamos, lo que Dios estableció. Dios no nos dijo, el tiempo va a ser así, el tiempo va a ser así. Entonces, ¿cómo es que la gente determina el tiempo? Por ejemplo, los aztecas, ¿cómo determinaron el tiempo? ¿Cómo hicieron? El calendario azteca es el que se acerca más al gregoriano, es el de los más exactos. ¿Cómo fue que ellos determinaron la fecha, los tiempos, las temporadas y todo eso? Mirando la luna y las estrellas. Esa es la manera en que las generaciones determinaban mirando la luna y las estrellas. Y de hecho, en la religión judaica, vamos a decirlo de esta manera, también se establecían los días festivos por las lunas. También era de esa manera. Gloria a Dios. Ahora, vamos a salir de aquí porque ya me atoré. Vamos a Juan 8:54. Juan 8:54. Vamos a ver cómo es que a Dios no le afecta el tiempo. Cómo es que Él es eterno y no le afecta el tiempo. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. 55. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. 56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. 57. Dice: entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Gloria a Dios. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y le quiero preguntar si encontró algo en este pasaje que leímos. Vamos a leerlo de nuevo, así de corridito. Y me dice qué puede usted ver ahí. A ver, lo vamos a ver de corridito, a ver qué. Y usted me dice qué puede ver allí. 54. Dice: respondió Jesús:
Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Este es el 56 en el que quiero que le ponga atención. Dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Hasta ahí. ¿Cómo es que Abraham sabía del día de Cristo? ¿Cómo es que Abraham miró el día de Cristo? Usted se había puesto a meditar en esto. Yo cuando leí esto, hermano, me pegó duro, porque dice, Abraham vuestro padre se gozó que había de ver este día, y lo vio. Abraham hacía por lo menos unos 2,000-3,000 años tal vez. No sé si usted le agarra. Era cuando él tuvo que ir a sacrificar a su hijo y Dios le dio Dios que provee. Que dice que Dios se proveerá de cordero. Entonces, ¿era Cristo el que estaba hablando con él? Según era, bueno, no sé, verdad, si estoy equivocado, pero según era, él lo estaba diciendo que era la promesa mesiánica. Le estaba diciendo, acuérdense que si vemos el ángel de Jehová, cuando habla del Antiguo Testamento, muchos se refieren que era el mismo Jesucristo cuando se le aparece a José, Sí. cuando se le aparece a Gedeón, entonces Sí. lo reconocían. Entonces, los tipos de encuentros que tuvo, no todos los ángeles podían recibir adoración. Incluso allí se le reconocía que era Jesucristo. Sí. Pues, entonces, creo que fue a Abraham también que se le reveló, entonces él pudo ver. ¿Verdad? Bueno, no sé. Ahora mi pregunta es, ¿cómo fue que Abraham vio el día de Cristo? Porque dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio. Qué cosa, ¿no? Dijera Kiko. Qué cosa, ¿no? Es que cuando estaba nuestro Señor Jesucristo en el Monte de los Olivos y dijo, voy a hacer una llamada, ¿quién se le aparecieron allí? ¿Quién fue? Se pareció Elías, se pareció Moisés. No. Elías y Moisés. Se aparecieron ellos. Entonces, miren nada más. Estos personajes están en la eternidad con Dios. Él los trae, Él los lleva. Gloria a Dios. Yo me gocé con este pasaje, y yo lo que me imaginé es de que Cristo estaba teniendo una conversación con Abraham y le mostró, porque dice, ok, ¿cómo sabía Abraham? Cristo le tuvo que decir, ¿verdad? Y entonces yo me imagino, se vale pensar, se vale imaginarse. Yo me imagino que Abraham le dijo, ¿y cómo va a ser eso? Y el Señor le permitió mirar, porque dice, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Será que le mostró una pantalla gigante? ¿Será que abrió una puerta interdimensional? Hermano, las cosas de Dios son tan grandes, las cosas de Dios son tan poderosas, que nosotros a veces, cuando hablamos y decimos del poder de Dios, a veces, no sé si a usted le ha pasado,
que hay un poquito de duda. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. Y yo por eso le pido perdón a Dios, porque dice la palabra que todo lo que se hace sin fe es pecado. Así dice la palabra. Entonces, este pasaje a mí me dice todo lo que Dios puede hacer en la eternidad en la que Él vive, en el tiempo en que nosotros estamos atrapados. Gloria a Dios. Le dijeron, ¿has visto a Abraham? Y no tiene ni 50 años. ¿Cómo? Explícanos eso. Pues yo creo que, ¿verdad? Fijo, piensa creer lo que usted está pensando, que Dios le pasa, como dices, una película, porque ¿cómo fue que también Moisés escribe Génesis, Éxodo, ¿verdad? Si él no lo vivió. Entonces, vamos a otro versículo del Nuevo Testamento cuando está aquella viuda en el templo. Dice que ella que dice que si ella vería, ¿verdad?, al Salvador. Entonces, si ella recibe eso, quiere decir que también nosotros podemos tener ese tipo de revelación. Entonces, no estamos, ¿cómo se dice?, tan cortos de, oh, nomás estos ciertos hombres. No, se nos dice de este gran hombre que fue Moisés, y se nos dice de esta viuda, que siempre nos dice que estaba todos los días, y digo que no se iba a morir hasta que no viera y cargara a Salvador. Entonces, yo imagino que todos los días ella iba a la iglesia y nos dijera, cada miércoles, cada viernes, cada domingo, en Navidad va a ser un milagro. Todos estuviéramos llenos, entonces viviéramos, ¿verdad? Yo pienso que, como usted dice, yo creo que Dios le pasó una pantalla y lo pudo ver, ¿verdad? Juan, en la isla de Patmos. Amén, ¿verdad? Pues, Juan en la isla de Patmos dice que fue llevado al cielo. Él fue llevado y miró todas las cosas y empezó a escribir. Qué cosas más bonitas, hermano. Salir de esta carne y tener algo así tan hermoso. Con una visión, hermano, uno se conforma, ¿verdad? Gloria a Dios. Imagínense. La otra hipótesis, lo que yo también siento que puedo ver es la representación que hizo Abraham con su hijo, de que lo iba a sacrificar, ¿sí? Y que ese sacrificio, ¿sí?, iba a ser una parte humana, ¿sí? Y era lo que Jesús, ¿sí?, iba a hacer, porque Juan el Bautista le dijo, ¿sí?, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y qué fue lo que encontró Abraham, ¿sí?, para no sacrificar al hijo? Un cordero, ¿sí? Entonces eso fue parte de lo que él vio también, ¿sí?, que iba a ser eso, que el Cordero de Dios iba a ser sacrificado y que él se proveyó, ¿sí?, de un cordero, ¿sí?, que no iba a ser algo que nosotros le íbamos a dar a Dios, sino que Dios mismo dio a su Hijo unigénito para que nosotros fuésemos salvos por él. ¿Sí? Yo veo esa representación, porque nosotros lo sabemos, ¿verdad?, que eso representaba el Cordero. Sí, estaba tipificando estaba a Cristo. tipificando lo de Cristo. Amén. Sí. Que nos estaba enseñando que era no por obras para que nadie se gloríe, y que no era, que los corderos lo único que hacían era cubrir el pecado, pero la sangre del Cordero de Dios iba a quitar el pecado. Era la sombra de lo que había de venir. Eso es. Sí, así es. Y, por ejemplo, lo que decía el pastor con lo que comenzó hablando, ¿verdad? De que, gloria a Dios, ¿de qué hablas? Gloria a Dios. Sí, que a veces nosotros quisiéramos, hermano, no tener problemas, que a veces quisiéramos no tener pesar. Y ¿sabe qué? Dios tiene el poder para quitarnos a todos los problemas. Él tiene el poder. Por ejemplo, cuando yo me pongo a pensar, por ejemplo, que cuando yo tenga mucho dinero,
Yo me pongo a pensar, hermano, que Me va a regalar, amigo. se tiene que anotar, hermano, porque tengo una lista. Que uno le pide a Dios, ¿verdad? Y uno lo que le promete a Dios es, voy a ayudar a la gente. Uno lo que le dice, voy a ayudar a la gente. Entonces se pone a pensar, me voy a ir a mi pueblito, a donde está la gente más necesitada, y me voy a ir más allá a los pueblitos de más allá, donde la gente está más necesitada. ¿Y qué es lo que uno quiere hacer? Quitarle sus problemas. ¿Verdad que eso quiere uno? Quitarle sus problemas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que lo que uno quisiera hacer, Dios también lo puede hacer. Y Dios tiene más todavía, más recursos para hacerlo, aunque uno se saque 2-3 billones de dólares. ¿Y por qué no lo hace? Porque esa es la manera de vida de la gente. ¿Sabe qué es lo que provoca la depresión más que otra cosa? La falta de propósito. Una persona que no tiene propósito para vivir, de la que más se deprime. Y muchas veces eso es lo que uno quisiera. Y uno piensa que esto es vivir libre. No es así. No es así. De hecho, la depresión, su nombre lo dice, depresión, ¿no? Falta de presión. ¿Ya saben cuál es? ¿Sí? ¿Sí? Falta de presión. Por eso es depresión, porque no tiene esa presión o no quiere tener esa presión y por eso está en esa situación. ¿Sabe que nosotros la mayor parte de nuestra vida la vivimos deseando no tener lo que nos mantiene? No tener algo que es lo que Dios usa para que nosotros sigamos adelante. O sea, estamos viviendo todos los días pidiéndole a Dios que nos quite lo que nos está manteniendo vivos. ¿Los problemas son agradables? No. Pero son necesarios. Son necesarios. Porque dice la palabra que es necesario que vengan tropiezos. Es necesario que vengan tropiezos. Ahora, ya por eso le voy a poner el pie a los hermanos. No. Dice, hay de aquel por el que vienen los tropiezos. Mejor le fuera. Se lo sabe, ¿verdad? Mejor le fuera ¿qué? Los tropiezos llegan solitos, hermano. Dios no necesita que le ayudemos en eso. Los problemas, le aseguro, hermano. No se apunte, por favor. Sí, no. Ideas sobran. Conceptos sobran de los problemas. Gloria a Dios. Hasta aquí lo voy a dejar, hermano. Yo no los quiero aburrir. Nada más que sí les voy a pedir que opinen. Díganme algo. Una opinión. Pregunten. Pues yo me fui por otro lado, ¿verdad? Estaba pensando que me estaba pasando el tiempo. Pensé que iba a culminar con la edad, ¿verdad? Pero no era ese el tema. Pero gloria a Dios aprendí algo nuevo. Estamos abriendo la Biblia, viendo la Biblia con ojos nuevos. Me fascina ver cada vez que hay predicadores como ustedes que enseñan. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. A veces nos deja saber el tiempo, ¿verdad? La edad. Yo ya lo sé, pero a lo mejor muchos no, ¿verdad? ¿Cómo es, perdón? O sea que yo me fui, pensé que la enseñanza se iba a relacionar acerca de la edad que tenemos, la edad que Dios terminó, porque empezamos a tocar los tiempos. Dije, ¿cómo se va a ir? Nos va a guiar hasta la edad, que por qué vivimos tanto de edad, y como Vaquito desde el Salmo 90 dice, oh, la edad son 70 años y nosotros 80. Y la pregunta surge, ¿por qué no más 80? ¿Y por qué vos unís más? Pues por las dificultades y pensé que a eso se iba a dirigir, entonces mejor me lo dejo de tarea para que lo anote. Es que eso es lo bonito de la palabra, hermano. De la palabra, que a cada uno lo ministra de manera diferente. Y no es que uno esté más capacitado ni nada de eso. Es que así es como a mí Dios me creó y esta palabra a mí me hace este efecto. A usted le hace este efecto, a usted le hace este efecto. Y a mí me enseña esto y yo entiendo esto. Por eso le estoy diciendo que opinen, pero no quieren opinar.
¿Alguien más? Preguntó sobre los atributos de Dios. Pero- No dimos nada sobre los atributos. no, eso va a ser, Para La próxima vez. sí, en esta ocasión solamente hablamos